Quizás, ingeniera, a mí lo que más me costó, ¿verdad? Es que me parecían muchos decimales para Ujú. pasarlo. Ajá, pero de ahí me la ingeniaba, pero quisiera que explicara eso, ¿va? Para pasarlo solo a un decimal o así, pero que me salía mucho. Mm, sí, vamos a, espérenme, vamos a, bueno, no, ya no sé. Ok, acá está, vamos a ver, este es el ejercicio. Vamos a ver, acá está. Entonces, esto es nada más para retroalimentar, ¿verdad? Eh, Cuando ustedes necesitan eh, colocar o aumentar, porque ahí depende, ¿verdad? Los decimales, ustedes si vienen, por ejemplo acá, que ya eran los resultados, ¿verdad? Acá en la parte de arriba, ustedes lo pueden hacer directamente en esta pestaña que dice aumentar decimales y allí él les pone o se los pone todos, ¿verdad? Con la misma cantidad de decimales. O si no quieren hacerlo allí, vamos a deshacer. Entonces se vienen siempre a la pestaña donde está el formato, se pueden venir acá a donde está el número y también él automáticamente les coloca los dos decimales porque él así lo toma, ¿verdad? La cantidad de decimales por defecto son dos, pero si no, igual, siempre se vienen a la pestañita donde está el formato, aquí dice más formatos de número y, por ejemplo, si ustedes quieren que más, ¿verdad? Más decimales, pues se los aumentan acá. Si quieren menos decimales, pues se los van disminuyendo. Esa es otra forma de hacerlo. Y ahí lo tienen así ya formateado. O lo pueden hacer directamente acá, donde abajo de donde está la selección del tipo de dato. Entonces ustedes pueden aumentar, le pueden ir aumentando un montón o le pueden ir disminuyendo. Entonces, esta es la forma de aumentar o disminuir los decimales para que todos le queden con el mismo formato. Igual en esta parte, ustedes podrían haber definido, ¿verdad? Que todos iban a tener dos decimales y así ya se les mostraba como en una forma como más ordenada eh, la información que ustedes estaban presentando. Entonces, ahí está la explicación, Leslie, ¿verdad? Para este, futuros ejercicios. Muchas gracias, ingeniera. Ok, bueno, vamos entonces al día de ahora. Mm, a ver, clase martes, materia martes. Este es el que íbamos a hacer el día de ayer, lo vamos a hacer el día de ahora. Entonces, si no lo tienen descargado, pues entonces por favor lo descargan, ¿verdad? Descargan el Excel. Voy a descargarlo en este momento.
Y las indicaciones están en esta parte de aquí. Okay. Las indicaciones están acá, ¿verdad? Entonces vamos a ir siguiendo las indicaciones. La idea es que practiquemos el uso o el manejo de referencias relativas, referencias absolutas y las fórmulas, las funciones y lo que son los hipervínculos. Entonces, vamos a comenzar. Y algunas otras funciones, porque también se van a ver otras funciones. Ok, entonces acá tenemos el libro, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues es una especie de control como de ventas, ¿verdad? De una concesionaria, de una venta de automóviles. Y pues allí bueno, no es bueno, se supone que aquí dice autocentro, ¿verdad? Pero en realidad el producto que se está vendiendo es de equipo de cómputo. Entonces, y tenemos los nombres de los vendedores, tenemos el nombre del producto, la cantidad que se ha vendido, el valor unitario, ¿verdad? El valor de cada unidad. Tenemos una columna del subtotal de ventas sin descuento, el valor de descuento y así cada columna que tenemos que ir calculando. En la parte de arriba tenemos unos valores ya establecidos. Estos valores, si los tenemos en la parte de arriba, es para que podamos utilizar las referencias absolutas, ¿verdad? Fijando cada uno de estos valores en el cálculo que se va a ir realizando. Entonces vamos a iniciar con las indicaciones. Dice abre el archivo y ya lo tenemos abierto. Entonces aplique, dice formato moneda al rango de la E10 a la K17. Entonces nos ubicamos, la celda E10 es esta. Entonces esta es la celda E10 y la K, ¿a dónde la tenemos? La tenemos hasta acá, ¿verdad? La K dice K17, pues sería esta que está acá. Entonces seleccionamos el rango para poder dar el formato moneda. Entonces nos vamos a la parte de arriba y le decimos que todo este rango de celdas pues va a tener formato moneda. Y allí ya tenemos el formato aplicado. Luego dice, cambie los títulos de los encabezados de la tabla a letras mayúsculas, utilizando función. O sea, no es de que vamos a venir aquí y vamos a empezar, ¿verdad? A cambiarle la letra mayúscula. En Excel no existe como en Word la opción dentro del formato de poder cambiar directamente la letra de minúscula a mayúscula, sino que es mediante una función. Entonces vamos a buscar la función primero para que ustedes vean cómo es que trabaja. Vamos a buscarla acá. Vamos a decir mayúscula. Le decimos ir. Entonces me dice reformule la pregunta, o sea, quiere decir que no se escribe así. Entonces me vengo a lo práctico. Ok, le voy a decir que me lo muestre todo y me voy a ir, como lo tenemos en orden alfabético, a donde está la letra M. Acá está. Entonces, si se fijan, aquí está. Aquí dice mayúsculo.
Y en la descripción me dice que convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Entonces, digamos que voy a decirle que le acepte y aquí, si se fijan, me pide el texto. O sea, eso es lo único que ella me está pidiendo, que le digite el texto. Entonces, si yo el texto lo tuviera ubicado en otra celda y esa celda es la que yo necesito que me convierta a mayúscula, entonces haría yo esto, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Y ahí está, él ya me lo convirtió en mayúscula. Pero como yo lo tengo ya ubicado en mi encabezado, entonces, ¿qué voy a hacer? Me vengo acá, voy a cortar el texto, voy a aplicar, ahora sí, en las usadas recientemente tengo la función de mayúscula, le doy a aceptar y aquí pego el texto. Y ahí está. Y ya convertí mi texto en mayúscula. Repito el mismo proceso para todas. Me ubico en la celda, corto, ¿verdad? El texto, me voy a buscar la función y pego en la celda el texto como tal. Y así lo voy convirtiendo a mayúscula. Entonces, como les digo, en Excel no existe una forma directa, ¿verdad? Sino que hay que irla haciendo mediante el uso de función. A menos que ustedes lo quieran empezar, ¿verdad? A digitarlo todo nuevamente, pues sí, entonces les va a tocar digitarlo nuevamente. Entonces, pero en cambio acá con el uso de la función, pues como con tres o cuatro clics, yo ya convertí el texto en mayúscula. Entonces ahí tienen ustedes otra función, ¿verdad? Que no es una función de cálculo, no es una función que me vaya a dar un número, sino que es una función como de formato. De formato, porque eso es lo que estoy haciendo yo en este momento, cambiando el formato, la forma de visualizar el contenido de mi tablita o de mi cuadrito o del cuadro que ustedes, con el que ustedes están trabajando en ese momento. Entonces corto, selecciono la función, pego el texto y le doy a aceptar. Es bien sencillo. Lo único pues que tienen ustedes que saber, ¿verdad? Primero que existe la función y luego cómo es que trabaja para que la puedan utilizar. Ahí está. Ahí está ya. Ahí ya tenemos convertido todo el texto en mayúscula mediante el uso de una función, ¿verdad? No digitando cada o cambiando y volviendo a digitar cada encabezado. Ok. Luego dice, hay que realizar el cálculo. Vamos a ver.
hay que realizar, dice, el cálculo del subtotal de venta sin descuento mediante el uso de fórmula, realizando la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. O sea, este subtotal de ventas sin descuento lo tenemos que calcular mediante la operación de la cantidad que tenemos acá por el valor de la unidad o por el valor unitario. Entonces, esta es una fórmula, ¿verdad? Una fórmula sencilla que nada más pues va a involucrar una multiplicación de donde tengo el valor de las cantidades por el valor unitario. Y ahí está. Ahí está, ya tenemos calculado el subtotal y como las celdas están en una forma contigua, pues yo puedo hacer el autorrelleno, ¿verdad? Y no tengo ningún problema. Voy a hacer acá un poquito más ancho. Porque siento que me están quedando bien tapadas los valores. Ok. Entonces ya tenemos la columna del subtotal de ventas sin descuento. Ahora, el número 5 dice, realizar el cálculo de la columna valor descuento teniendo en cuenta que el valor descuento se calcula así. A aquellas cantidades vendidas que son mayores o iguales a 80, se les va a aplicar un descuento del 5%. Y a las cantidades que son menores a 80, nada más un 2%. Entonces, para poder hacer ese cálculo, hay que utilizar la función sí, la función condicional. Entonces, me vengo acá, ¿verdad? Y vamos a establecer o vamos a buscar la función sí y vamos a aplicar la prueba lógica. ¿Cuál es? Me está diciendo que a las cantidades que se han vendido que son mayores o iguales a 80, o sea, ¿a dónde tengo la cantidad? La tengo acá. Entonces, a aquellas que son mayores o iguales, aquí ya no solo es mayor, así como lo estuvimos viendo un día, ¿verdad? De esta semana, sino que acá ya va tomando en cuenta también el igual. Entonces, ¿cómo coloco eso? Primero escribo el mayor y después el símbolo de igual, ¿sí? Así es en Excel, en programación. O sea, cuando nosotros queremos poner el mayor o igual, que en matemática, ¿verdad? Digamos, va el símbolo de mayor y abajito va una otra rayita que equivale a decir que es mayor o igual. Aquí no, primero ponemos el mayor y después ponemos el símbolo de igual. Entonces, la condición es que sea mayor o igual a 80. Entonces, si la cantidad es mayor o igual a 80, dice que va a tener un 5% de descuento. ¿De descuento sobre qué? ¿A qué le vamos nosotros a aplicar ese descuento? Se lo vamos a aplicar acá, ¿verdad? O lo vamos a aplicar acá. ¿A dónde lo vamos a aplicar? ¿A qué columna? ¿A dónde está el valor de la unidad o a dónde está el subtotal de ventas sin descuento? Hola, hola. Sería el valor de unidad. Al valor de unidad, ahí me está diciendo lo que cuesta supuestamente un mouse, ¿sí?
Ahí me está diciendo lo que cuesta un mouse, no me está diciendo el total. Y la operación me dice, ¿dónde está? Aquí está. La operación me está diciendo que, fíjense, aquí dice, realizar el cálculo de la columna valor descuento, teniendo en cuenta que el valor descuento se calcula así. A las cantidades que fueron vendidas mayores o iguales a 80 se les va a aplicar un descuento del 5%. Y a las cantidades que fueron menores a 80, un 2% de descuento. Entonces, no lo voy a aplicar aquí porque esto es lo que me cuesta, en sí cada uno de los productos. Entonces, lo voy a aplicar aquí. Aquí es como que estuviéramos diciendo, ok, este niño Carlos Juárez vendió 85 mouse, pero cada mouse valía 25,000, ¿sí? Entonces, el total de la venta de Carlos fue 2,125,000. Entonces, este es el total de la venta, este no, esto es lo que cuesta, es el costo de cada artículo. Entonces, ese descuento o ese porcentaje yo lo voy a aplicar a esta celda, ¿sí? A donde tengo el total de la venta. Entonces sería el F10 multiplicado por el 5%, porque eso es lo que me dice, multiplicado por el 5%. Y ahí tengo el resultado, 106,250. Si esto fuera cierto, ¿verdad? Si la condición que yo estoy estableciendo fuera cierta. Si no es cierta, siempre se le va a aplicar descuento, solo que va a ser un descuento menor. Entonces, la operación me quedaría, o sería, debería de hacer, lo que tengo yo en el subtotal de la venta multiplicado por el 2%. Porque ese es el porcentaje que me está dando para aplicar un descuento si no fueron, si fueron menos de 80 las unidades que vendió el empleado. Entonces, y le digo aceptar. Y acá está. Entonces, para este caso, sí se va a aplicar el 5%. Pero para este otro caso ya no se aplicaría el 5%, sino que sería el 2%. Para el siguiente igual sería el 2% y así, ¿verdad? Sucesivamente él va a ir evaluando dependiendo de la cantidad de artículos vendidos. Ok, entonces yo puedo hacer esto, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, en la parte de arriba dice descuentos el 2%, descuento el 5%. Entonces, y el ejercicio me está diciendo que vamos a utilizar, o la idea del ejercicio es que ustedes pongan en práctica las referencias relativas y las referencias absolutas. Entonces, me voy a venir acá, a donde tengo la función, y en donde tengo este 5%, no voy a poner el 5% como tal, sino que voy a hacer referencia a donde tengo el valor del 5%, que es en la celda D7. Entonces, elimino esto y le doy clic acá. Y ahí tengo ya la celda D7, que es el 5%. Y donde he colocado el 2%, lo voy a eliminar y voy a hacer referencia a donde tengo el valor del 2%. Y ahí, digamos, ya tengo mi formulita y la tengo igual. Pero si yo vengo y hago el autorrelleno, me va a dar esto. ¿Por qué? Porque tengo que colocar fijo, o sea, que se mantenga constante, donde está el valor del 5% y donde está el valor del 2%. Entonces, el 5% lo tengo en la de 7 y dijimos que para poder fijar las celdas, para que se me mantengan constantes,
voy a colocar el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Y eso lo puedo hacer presionando nada más la tecla F4. Y hago lo mismo a donde tengo el valor del 2%. Ahora sí, él me va a ir cambiando los valores de la cantidad y del subtotal de venta y me va a mantener fijo el valor del porcentaje de descuento que lo tengo arriba, ¿verdad? Lo tengo en la D7 y en la C7 respectivamente. Entonces le doy clic y ahora sí ya puedo autorrellenar. Y ahí están ya los valores. Los valores que yo ahí había ido poniendo o había ido colocando, ¿verdad? Directamente el valor, como los tengo en la parte de arriba como valores fijos, entonces mejor utilizo la referencia absoluta para poder hacer los cálculos y para que se pueda establecer bien la condición. Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Nada. Pues en mi caso, ingeniera, nada más ver si puede explicar un poco en el valor de descuento la fórmula que ocupó. Que yo voy tratando de seguir el paso, pero no sé en qué me equivoqué. ¿En dónde me dice, Ever? En la fórmula que aplicó en el valor del descuento. En la fórmula que... Ah, acá. Ajá, sí. Acá. Vale, lo vamos a volver a hacer. Ok. La fórmula no, la función es la condicional, el sí. Entonces, en el condicional, según el enunciado del ejercicio, me dice que todas aquellas ventas o todas aquellas cantidades de artículos que hayan sido mayores a 80 van a tener un 5% de descuento y todos los que no se tendrían un 2% de descuento. Entonces, ¿cómo establezco mi condición o mi prueba lógica? Voy a seleccionar donde están las cantidades vendidas, ¿verdad? Cuántos fueron los artículos que vendió cada uno de los empleados y lo voy a comparar con el margen que me da el enunciado, que dice que sean mayores o iguales a 80. Eso es lo que me está diciendo, que todas aquellas cantidades que fueron mayores o iguales a 80 van a tener un 5% de descuento. Entonces, si esto se cumple, yo voy a multiplicar para poder sacar la cantidad monetaria, ¿verdad? Que se le va a descontar a la venta. Voy a multiplicar la venta bruta, ¿sí? La venta sin ningún descuento por este porcentaje que está acá, que es el 5%, que es lo que me está diciendo que va a tener, vea, o a lo que se hace merecedor de descuento. Si no se cumple, si la cantidad de artículos vendidos no es mayor o igual a 80, entonces siempre va a tener un descuento, pero ya no va a ser del 5%, sino que va a ser del 2%. Entonces selecciono en donde tengo el subtotal de la venta y lo multiplico por el 2% de descuento, que lo tengo acá, que lo tengo en la celda C7. Y para poder hacer el autorrelleno, ¿verdad? Yo sé que el 5, donde tengo el 5% y donde tengo el 2%, se me va a mantener constante. Entonces me ubico acá donde está la D7
y presiono F4 para que me fije esa celda. Y hago lo mismo en donde está el valor del 2%, que está en la celda C7. Entonces, acá ya tengo mi formulita. Tengo mi prueba lógica o mi condición que la he establecido comparando lo que tengo en la columna en las cantidades vendidas, lo comparo mediante mayor o igual a 80 y si se cumple, yo voy a multiplicar el subtotal de la venta sin descuento que lo tengo en la celda F10, lo voy a multiplicar por el porcentaje a que se hace acreedor, que es el 5%, que eso lo tengo en la D7. Si no se cumple, siempre va a tener descuento, entonces multiplico siempre el subtotal de venta, pero lo voy a multiplicar por el 2%, que está en la celda C7. Y para poder hacer después el autorrelleno, fijo las celdas en donde está el 5 y el 2%, mediante la utilización de la función, de presionar el F4, ¿verdad? Para que me aparezca el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Y ahora sí, le doy a aceptar. Ya tengo ahí mi función calculada para el valor de descuento y simple y sencillamente arrastro y ya tengo copiada la formulita. Ahora sí, a ver. Sí, ahora sí, ingeniero. O sea que digamos que si existiera un tercer descuento, tendríamos que hacer, digamos que el mismo paso, Ajá. solo que aplicarlo al otro descuento, por decirlo así. Uh-huh. Al otro descuento. Sí, pero lo que usted me está diciendo ya es, ¿cómo le explico? Es una condición, ya no una condición simple, sino que ya se va volviendo un poquito más compleja. Entonces, pero se puede hacer, ¿verdad? De que se puede hacer, pero sí sería de poderla como establecer de otra forma. Ya no quedaría así tan sencilla, sino que ya iría tomando un poquito de más trabajo. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Uh-huh. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, ok, entonces continuemos. Ya rellenamos el valor de descuento. Ahora, para el subtotal con descuento, vamos a ver acá. Calcule para la columna subtotal con descuento mediante la fórmula subtotal de venta sin descuento menos el valor de descuento. Este nada más es una resta, ¿verdad? Entonces, para el subtotal con descuento, solo vamos a restar, pero vamos a escribir el símbolo de igual. Y lo que vamos a restar es el subtotal de venta menos el descuento. Entonces, esto estaba fácil, nada más es una resta, ¿verdad? La que teníamos que hacer. Acá ya tenemos esto, pues, y autorrellenamos. Ahora, el número 7 dice, para la columna valor IVA, se aplica el 16% sobre el subtotal con descuento. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Así tengo las dos vistas. Para la columna dice, para la columna valor IVA, que es esta que está acá,
se va a aplicar el 16% sobre el subtotal con descuento, o sea, a esto. A esto le vamos a calcular el 16%, pero el 16% lo tenemos aquí. Entonces, vamos a, si bien es cierto, vamos a hacer nada más una multiplicación, porque no nos está pidiendo que evaluemos nada, ¿verdad? O que consideremos alguna característica especial. Entonces, vamos a seleccionar el subtotal con descuento y lo vamos a multiplicar por el 16% que tiene establecido, que es el IVA. Y eso sería el cálculo del valor IVA. Pero como si yo quiero, ¿verdad?, autorrellenar, tengo que fijar, tengo que hacer la referencia absoluta a la celda donde tengo el valor del IVA. Entonces, acá me ubico en la F7, presiono F4 y ya la tengo fija. Le doy Enter y si se fijan es el mismo valor. Pero la diferencia es que ahora sí, yo puedo autorrellenar todo el resto de las celdas sin ningún problema. Y acá ya tengo calculado el valor IVA. Entonces, el valor IVA solo es la multiplicación de la columna del subtotal con descuento por el porcentaje que tengo acá establecido de IVA. Con la, digamos, diferencia que tengo que fijarla, ¿verdad? Para poder hacer la operación del autorrelleno. Entonces ya tenemos calculada la columna del valor IVA. Ahora, para la columna del total, se va a calcular, dice, mediante la suma de subtotal con descuento y el valor IVA. O sea, también está sencillo. Acá nada más es una suma y no tengo que andar fijando o estableciendo nada especial. Voy a hacer más grande porque si no me va a dar error. Ok, el total dice, para la columna total se va a calcular mediante la suma del subtotal con descuento más el valor IVA. Y acá está ya la sumatoria. Y como no voy a mantener constante ningún valor, entonces solamente hago mi autorrelleno. Y ahí ya tengo el total calculado. Luego me está pidiendo que calcule esta celda que está acá, este valor de esta celda que está acá. Entonces, y para calcularlo solamente es de sumar todos los valores. Entonces, para poder sumar todos los valores, tengo la función sumatoria. Y allí él me selecciona, ¿verdad?, por defecto, todo el rango que tiene en la parte superior y exactamente ese es el rango que yo necesito sumar. Entonces le doy Enter y ahí tengo ya la sumatoria de las ventas totales. Ahora, el porcentaje de participación. Dice, se va a calcular tomando como base la venta total, o sea, la vamos a tomar como referencia absoluta y va a ser el resultado de dividir el subtotal de venta sin descuento entre la venta total y debemos expresarla en porcentaje. Entonces,
el porcentaje de participación, dice, se va a calcular tomando como base la venta total, o sea, esta que está acá. Y va a ser, o la operación que tenemos que hacer es la división del subtotal de la venta sin descuento, que es esta, que está acá, el subtotal de la venta sin descuento, entre este valor, entre la venta total. Entonces, vamos a hacer la operación, el subtotal de la venta sin descuento entre la venta total, que es la que tenemos acá. Si le damos Enter, él nos da un valor monetario, pero es un porcentaje, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar el formato para que nos dé el porcentaje como tal, el porcentaje que se nos está pidiendo. Y aquí si queremos, pues podemos aumentar los decimales, ¿verdad? Para que nos quede un poquito más así como representativo. Ahora, si yo vengo y quiero autorrellenar, me va a dar error. Entonces, ¿qué debo de fijar? ¿Qué celda tengo que fijar? ¿Qué celda se me va a mantener constante? La que se me va a mantener constante es esta, la de la venta total. Entonces, me ubico antes de donde está la referencia de la venta, del valor de la venta total, y presiono F4 para poderlo fijar. Y ahí está, ya tengo mi cálculo, ¿verdad? Del porcentaje de participación y tengo establecida como una referencia absoluta la celda donde tengo el valor de la venta total. Y ahora sí, ya puedo hacer el autorrelleno. Y ahí ya tengo el cálculo. El cálculo como tal del porcentaje de participación. ¿Preguntas? No, ingeniero. Todo bien. Que las compañeras, ¿todo bien? Sí, ingeniera, todo bien. Francisco. Ok, Leslie, gracias. Fátima. Gracias, Francisco. Todo claro. Ok, Fátima, gracias. Ok, vamos con lo siguiente. El número 11. Dice, la columna de justificó la venta se debe llenar de la siguiente forma. Si el porcentaje de participación supera el 15%, deberá aparecer un mensaje que diga buena venta. De lo contrario, debe de aparecer un mensaje que diga no justificó la venta. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la función sí. Hasta el momento habíamos estado utilizando la función sí con operaciones matemáticas, ¿verdad? Si la condición se nos cumplía, hacíamos una operación matemática o poníamos un valor. Si no se cumplía, pues igual, o poníamos o hacíamos alguna operación matemática o no hacíamos nada. En este caso, no. Si la condición se cumple, vamos a escribir un mensaje, un texto. Y si no se cumple, pues vamos a escribir otro texto. Entonces, seleccionamos la función sí, ¿verdad? Y la condición que vamos a establecer es que
si el porcentaje, dice, de participación, o sea, acá tengo yo el porcentaje de participación. Si el porcentaje de participación supera, o sea, si supera quiere decir que es mayor, ¿verdad? Si es mayor que el 15%, si es mayor que el 15%, entonces él va a escribir buena venta. Si no se cumple, si no es mayor que el 15%, tiene que escribir no justificó la venta. ¿Sí? Y si se fijan, no me da error, no hay ningún error de sintaxis en la forma en cómo se ha establecido los parámetros de la función. No me da error en la prueba lógica, en la condición, ¿verdad? No me da error si la acción que se va a tomar, si la condición se cumple, y tampoco me da error si la condición no se cumple, o sea, lo que va a hacer si la condición no se cumple. Y si se percataron, yo solamente escribí el texto, no le puse las comillas, ¿verdad? Que se están viendo en este momento. Él las coloca automáticamente porque identifica que es un texto el que nosotros estamos colocando para una o para otra opción de la prueba lógica. Entonces, le decimos aceptar. Vamos a hacer más grande esto. Y como este porcentaje no es mayor del 15%, pues está bien, ¿verdad? Me dice que no justificó la venta. Para el siguiente me tiene que volver a salir el mismo resultado porque no es mayor al 15%. El siguiente no, ahí sí me tiene que dar el resultado de buena venta, porque es mayor al 15%. Igual en el siguiente, ya en el 6.33, pues me tiene que decir que no justificó la venta. En el siguiente, 14.53, no es mayor que 15. Uy. Me tiene que decir también no justificó, y los últimos dos de igual forma. Entonces, y ahí ya tenemos la función, ¿verdad? Para poder rellenar la columna de justificación de la venta. Entonces, si no se cumple, si lo que tengo en el porcentaje de participación no es mayor que el 15%, él va a escribir el texto buena venta. Si no, va a escribir no justificó la venta. Y ahí ya tengo llenada la columna de justificación de la venta. Ahora, para la columna de la comisión, se va a tomar en cuenta, dice, se va a dar una comisión del 2% para quien tenga más de 60 artículos vendidos y una comisión del 1.5% para quienes hayan vendido 60 artículos o menos. Hay que utilizar referencia absoluta. Entonces, quiere decir que si me está diciendo que vamos a utilizar referencia absoluta, aquí arriba están los valores. Y exactamente, aquí está. La comisión dice el 2% para aquellos que vendieron más de 60 y la comisión del 1.5 para aquellos que vendieron 60 artículos o menos. Entonces, me voy nuevamente a establecer mi función sí. Y ahora la prueba lógica tiene que ir con respecto a la cantidad de unidades vendidas que están aquí. Entonces, y la condición dice que
si son más de 60 artículos, o sea, si esto es mayor a 60, si esto es mayor a 60, entonces la comisión sería del 2%. Pero ¿a qué le voy a aplicar el 2%? Se lo tengo que aplicar a la venta, ¿verdad? A la venta como tal. O sea, ¿a dónde tengo el total de la venta? Lo tengo acá, en la columna total. Entonces lo multiplico por esto. Si no, si esta condición no se cumple, entonces voy a multiplicar no el 2%, sino que el 5%. Siempre por el total. Y como yo quiero, ¿verdad?, utilizar el autorrelleno, tengo que fijar. ¿Qué voy a fijar? Aquellas celdas que se me van a mantener en toda la operación. ¿Cuáles son las celdas que se me van a mantener en toda la operación? En donde tengo el 2% y en donde tengo el 5%. ¿Y eso a dónde lo ubico? Lo ubico acá. En la J10 puse en la dos, ¿verdad? Y una es J10 y la otra es I. Entonces aquí esto está mal ubicado. Quiero ver, si es mayor que 60 es el 2%, está bien, la J. Si no, no, aquí está, sí está bien. Es la aquí, J7 y la I7, no es la parte de allí. La J es la donde está el total de la venta. Ok, entonces voy a fijar acá con F4, fijo en donde tengo los porcentajes de la comisión, ¿verdad? Que es este. Y le doy a aceptar. Si no estoy segura o no estamos seguros de lo que estamos haciendo, pues damos un doble clic, ¿verdad? O un F2 y verificamos la función, los parámetros que yo he colocado dentro de la función. Entonces, el D10, ¿qué es? Es donde yo tengo mis cantidades vendidas. Ok, eso lo estoy comparando contra ¿qué? Contra el valor de 60, que es el margen que me está dando la condición. Si se cumple esto, entonces yo voy a multiplicar lo que tengo en la J7. La J7 que tengo el valor del 2%. Eso lo voy a multiplicar por donde tengo el total de las ventas, que está en la J10. Si se cumple la condición. Si no se cumple, entonces voy a multiplicar el 1.5, que lo tengo en la I7, lo voy a multiplicar por el valor de mi venta total, que lo tengo en la celda J10. Entonces, estamos bien. Y ahí tenemos el valor de la comisión. Le vamos a dar formato moneda. Y ahora sí, ya podemos hacer el autorrelleno. Ok. Ahora nos está pidiendo que esta información que tenemos para los vendedores la dividamos en 2 columnas y la dividamos por apellido y por nombre, ¿verdad? O sea que en una columna me quede el nombre y en otra columna me quede el apellido. ¿Cómo hacemos eso? Nos venimos y vamos a seleccionar, vamos a borrar esto. Vamos a seleccionar
el rango de la celda donde tenemos los vendedores y nos vamos a ir a la pestaña de datos. En la pestaña de datos tenemos el comando texto en columnas. Y si ustedes se sitúan o leen las indicaciones, dice, divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirla, con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. ¿Se recuerdan en Word que hicimos, verdad? Convertimos texto a columna y después hicimos la operación contraria, pasamos de columna a texto. Entonces, es algo semejante. Entonces, vamos a dar clic acá. Entonces, él nos muestra esta primera pestaña donde nosotros podemos definir, ¿verdad? Como decía en la indicación, si lo tenemos nosotros o cómo tenemos separados el nombre de los apellidos, o si tenemos un ancho fijo. El ancho fijo es bastante difícil porque no todos los nombres tienen la misma longitud ni tampoco todos los apellidos. Entonces es preferible elegir que estén delimitados, ¿verdad? Por algún carácter que nosotros vamos a definir o vamos a identificar para que pueda hacer la división. Entonces nos quedamos con la opción de delimitados, nos vamos a siguiente. Y allí tenemos la información tal cual se nos muestra en la celda, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ir seleccionando por medio de qué es que nosotros consideramos que están divididos o que van a quedar divididos. Entonces, digamos, por coma, por tabulación, por punto y coma, por un espacio. Entonces, si se fijaron, a medida que yo iba seleccionando punto y coma, no me hacía nada porque no tiene ni punto y coma, ¿verdad? Dentro del texto. Entonces, cuando ya me vine a la parte o seleccioné la parte de espacio, ahí sí, ya me lo separó porque sí hay un espacio entre el nombre y el apellido. Entonces, seleccionamos, ¿verdad? Optamos por el separador espacio y le decimos siguiente. Entonces, esta pantalla dice, permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Entonces, yo lo voy a dejar en general. No me interesa en realidad dejarlo de otra forma, con otro formato. Y acá me dice el destino, o sea, a dónde yo voy a ir a colocar o a que me quede guardado o dividido, mejor dicho, esta información. Ahorita estoy ubicada en la columna, en la celda B10. Puedo decir que la voy a seleccionar acá. Vamos a ver cómo nos resulta. Y luego le decimos finalizar. Me dice que aquí hay datos, que si deseo reemplazarlos, le digo que sí. Y ahí está. ¿Sí? Me lo dividió. Si yo no hubiese querido, vamos a regresar. Si yo quiero que me aparezca acá, entonces voy a repetir la acción y van a ver ustedes cómo se me mostraría. O sea, si yo le digo, si yo sigo manteniendo que se me muestre o que me coloque la división de este rango a partir de la celda B10, le digo finalizar, él siempre me va a mandar este mensajito. Pero si yo le digo aceptar, si se fijan, él cae encima de la información que estaba en la siguiente columna. Él no inserta columnas, sino que cabal lo hace sobre el espacio que él tiene libre. Entonces, lo que yo puedo hacer es optar por que me lo ponga, ¿verdad? A partir de esta columna, o puedo insertar
una aquí, y cuando haga la división, pues él va a caer acá, el apellido va a reflejarse en esa otra columna. Entonces repito la acción y le digo que sí. Le digo que sí porque ya no tengo nada de información. Y ahí lo tengo ya. Ahí ya lo tengo dividido. Entonces, allí tienen ustedes una forma de poder ir dividiendo, ¿verdad? Hay momentos en que nosotros tenemos información y necesitamos irla seccionando, pues ahí está la forma en cómo ustedes pueden dividir esa información o esos datos que ustedes tienen en diferentes celdas, pues ahí lo pueden ir dividiendo y colocando diferente. Ahora nos pide que ordenemos por el apellido más el nombre. Entonces, cuando ustedes ordenen información, tienen que seleccionar toda el área donde tienen esa información. Porque hay veces que lo que hacen, vamos a combinar esta celda para que se nos vea mejor. Ok. Si ustedes vienen y dicen, nos están pidiendo que ordenemos los nombres, ok. Entonces, aquí están los nombres con los apellidos, me voy allá al comando ordenar y le digo que me ordene de la A a la Z. Si se fijaron, solo me ordena esta área como tal, porque esa es la que yo seleccioné y le dije que me ordenara. Entonces, ¿qué debo hacer? Si bien es cierto, yo quiero que me ordene los nombres, ¿verdad? Por medio de el apellido y luego por el nombre, entonces yo voy a seleccionar toda el área que tiene relación con el nombre y con los apellidos. Me vengo acá a ordenar y puedo optar porque me ordene en una forma descendente de la A a la Z, puedo decirle esto, pero él me toma como primer parámetro el nombre, o sea, la columna B, los valores que están en la columna B. Pero, ¿qué pasa si yo necesito que me los ordene por apellidos? Entonces, no puedo decirle que me los ordene de la A a la Z directamente, ¿verdad? Porque si yo selecciono esta opción, él va a tomar como columna principal la columna D, donde está el nombre, no donde está el apellido. Entonces, para seleccionar específicamente qué columna o en base a qué columna yo necesito ordenar, voy a seleccionar el orden personalizado. Y acá, sí, ya puedo decirle, mire, yo quiero que me ordene no por la columna D, sino que por medio de la columna C. ¿Sí? Y siempre en una forma ascendente, descendente, perdón. Entonces lo dejo tal cual y le digo aceptar. Y ahora sí, él me ordenó en base al apellido. ¿Sí? No le importa el nombre, sino que él toma como base o como referencia el apellido para poder ordenar. Entonces, cuando ustedes quieran hacer ese tipo, ¿verdad? De ordenamiento de una forma un poquito más, como más específica, van a seleccionar orden personalizado y aquí van a ir agregando las columnas por medio de las cuales ustedes quieren el orden. Digamos que lo queremos por apellido, pero después queremos que tome también en cuenta el nombre. Vamos a agregar otro nivel y le vamos a decir que tome, después de haber tomado como principal el apellido, vamos a tomar el nombre, que el nombre está en la columna B. Y si todavía queremos agregarle otro nivel, pues digamos que el producto, vamos a colocar acá la columna donde está el producto, que es la columna D. Y así sucesivamente van agregando ustedes todas las columnas que necesitan que se tomen en cuenta para ese orden. Y le decimos aceptar. Y ahí está.
Entonces, ahí está el orden. Como el principal es el apellido, ¿verdad? Entonces, podría decirse que se mira un tanto igual, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, en los que tienen el apellido que comienza con la letra E, si se fijan, después de ordenar el apellido con la letra E, él toma en cuenta el nombre, que es la J, ¿verdad? La J está antes de la S. Igual acá, que los dos tienen apellido con inicial M, primero está la L y después está la P. Y así, ¿verdad? Van ustedes ordenando o van ustedes seleccionando las columnas que necesitan según el ordenamiento que se les está pidiendo o según el ordenamiento pues que ustedes necesitan que quede dentro de la tabla. Ahora dice que se necesita que coloquemos un orden correlativo. Entonces, el orden correlativo lo vamos a colocar en esta parte, en esta columna. Vamos a agregar una columna para que no nos quede tan unido. Vamos a colocar la cuadrícula. Vamos a poner otra acá. Y acá vamos a ponerle una especie de encabezado que identifique que este va a ser un número correlativo. Entonces coloco yo mi número 1 y coloco mi número 2. Entonces, para hacer el autorrelleno necesito poner el primero y el segundo número. Lo voy a centrar. Y luego lo sombreo, ¿verdad? Y me ubico en la esquina inferior derecha para poder hacer el autorrelleno. Y ahí ya tengo mi autorrelleno con un número correlativo iniciando desde el número 1. ¿Preguntas? Ingeniera, en la columna comisión, quería ver qué valor le dio al final porque yo le iba siguiendo, pero no sé si me quedó igual. Acá. Quiero ver 1600. Ahí está. Pues no me da eso, en algo me equivoca. Acá está la fórmula. Ahí está. Quiero ver. La voy a copiar, pero para revisar. Ok.
Ya, Wendy. No dije todavía, no, en eso estoy. Vale. Los demás. Que Leslie me dice que todo está bien. Ok. Acá nos dice el problema. Aplicando formato condicional, hay que asignar fondo azul a aquellas comisiones que son mayores a 200,000 y a las que son menores un fondo color rojo. Entonces, para aplicar el formato condicional, nos ubicamos y seleccionamos el rango de celdas que nosotros necesitamos o a las que nosotros necesitamos aplicarles un formato. O sea, si a ustedes, por ejemplo, el ejercicio les está diciendo que aquellas comisiones que fueron mayores a 200,000, ustedes coloquen un fondo rojo, azul. Entonces, a esta y a esta, nosotros que tendríamos que hacer, venir, si no tuviéramos la función esta, ¿verdad? Del formato condicional, venir acá y decirle, ok, entonces a esta le voy a colocar un fondo azul. Eso es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en una forma pues más, utilizando uno de los comandos que tiene Excel. Entonces, seleccionamos el formato y acá está el comando de formato condicional. Entonces, le damos clic, ¿verdad? Y ahí tenemos las diferentes alternativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? A establecer una regla para poder dar un formato a ciertas reglas, a ciertas celdas. Entonces, lo que nos dice el enunciado es que evaluemos aquellas comisiones que son mayores, o sea, que cumplen con un valor mayor. Entonces, seleccionamos, ¿verdad? ¿Cuál es el enunciado que nos está dando el ejercicio? Y acá está, es mayor que. Le damos clic acá y aquí vamos a establecer el valor, o sea, el número que tenemos que considerar acá. Entonces, son mayores, dice, o los valores aquellos que son mayores a 200,000. Ahí tenemos el valor. ¿Con qué color lo vamos a colocar o qué color es el que vamos nosotros a tener como relleno? Nos está diciendo un fondo azul. Él por defecto nos da este color, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Entonces yo no quiero este, ¿verdad? Sino que necesito un fondo azul. Entonces, como no está en ninguna de las opciones, me voy a formato personalizado. Y en formato personalizado selecciono relleno y ahí está el azul.
¿verdad? Podemos seleccionar entre los diferentes tonos de azul. Recuerden que los colores también tienen un nombre asociado. Para este caso nos vamos a quedar con este, porque se mira un poquito claro el azul. Y le damos a aceptar. Entonces, si se fijan, ahí está. Ahí está ya el fondo azul. Entonces, y le doy a aceptar. Entonces, ya me queda el formato para este rango de celdas. Pero también me está diciendo que aquellos que tienen valores menores a los 200.000 les coloque un fondo de color rojo. Entonces vuelvo a seleccionar, si es que lo había perdido, ¿verdad? En la selección de las celdas, me vuelvo a ir a formato condicional, le digo reglas para resaltar celdas. Ahora ya no voy a seleccionar es mayor que, sino que es menor que. Voy a volver a colocar perdón, son 200. El valor, que son los 200.000. Y si se fijan, él me aplica, ¿verdad? Al resto, porque yo he dicho que aquellos valores que son menores, pero yo solamente lo quiero con un fondo rojo. Entonces puedo decir relleno rojo claro, o me puedo ir al formato personalizado y seleccionar el color rojo como tal. Le doy a aceptar y ahí lo tengo ya. Le doy a aceptar y ya está mi formato condicional aplicado. Ahora bien, si yo quiero verificar que estén bien los parámetros que yo he aplicado a este formato condicional, me vengo acá siempre a la pestaña donde dice formato condicional y aquí tengo la opción administrar reglas. Entonces aquí se me muestra todas los formatos que yo he aplicado a ese rango de celdas. Y si se fijan, aquí dice valor de celda, o sea, para todos aquellos que tenían valores menores a 200.000, está exacto, ¿verdad? El color rojo. Y a todos aquellos valores que tenían, a todas aquellas celdas que tienen un valor mayor a 200.000, está el color con fondo azul. Sí, por aquello de los que estamos, ¿verdad? Aprendiendo a utilizar este tipo de formato y he estado practicando, aquí se me van a mostrar todos, pero todos los formatos que yo he aplicado. Si hay alguno que por error, ¿verdad? Yo lo apliqué, entonces, y lo quiero eliminar, pues me ubico en el formato que quiero eliminar, le doy clic acá y le digo que lo elimine. Y ahí ya me lo elimina. Eso sí, después de haberlo eliminado o de haber agregado, porque también ustedes pueden agregar algún otro formato, tienen que decirle que lo aplique, porque si no, no se les va a mostrar acá. Si no, no se les va a mostrar. Y después de decirle que lo aplique, le dicen aceptar. Y ahí sí ya está modificado, eliminado o corregido, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes estuvieran corrigiendo, pues ya se le va a mostrar en el formato como tal. Y así pues ya pueden ustedes ir dando formatos. Apliquemos formato a este para ir practicando. Entonces nos venimos a formato condicional. Le vamos a decir, aquí no van a ser ni mayor ni menor. Aquí va a ser el que tenemos que seleccionar es igual, ¿verdad? Es igual a, porque tiene que ser un texto. Entonces le vamos a decir que yo quiero resaltar los que tengan la frase buena venta. Si se fijan, terminé de digitar la palabra, bueno, no la palabra, la frase, y él automáticamente me seleccionó exacto las celdas que tienen esa frase. Pero yo no lo quiero con ese fondo.
Yo me voy a venir acá y yo lo quiero, como es una palabra o una frase, ¿verdad? Que me está dando aliento de algo, yo lo voy a colocar con un color, con un fondo verde y le doy a aceptar. Y ahí ya lo tengo y le doy a aceptar. Y ahí ya tengo el formato, ¿verdad? De las celdas para aquellas que tienen un texto que dice buena venta. Y así puedo ir con toda la información que ustedes tienen en su Excel, en su tablita, en su hoja, pues dando formatos, ¿verdad? Diferentes formatos personalizados. Y no necesariamente tienen que estar, ¿verdad? Dándole clic allí con el color de relleno, sino que ustedes establecen los parámetros para los que necesitan que se aplique un color diferente a ciertas celdas que cumplan con cierta condición. Ok, preguntas. Hemos llegado hasta el número 16. Hacen falta estos otros 5 pasos. Se lo vamos a dejar hasta acá. Traten de completarlo. Traten de completar el Excel, ¿verdad? Porque lo que sigue son cosas que ya vimos. Van a duplicar la hoja de abril y le van a colocar mayo, o sea, a esta hoja que está acá, vamos a duplicarla, ¿verdad? Vamos a crear una copia y la vamos a mover al final. Y a esta le vamos a poner, dice, el nombre de mayo. Y acá lo que se va a hacer es que se van a cambiar las cantidades por las cantidades que nos está mostrando allí el enunciado. Aquí sería 50, 75, 87, 96, 45, 89, 78 y 25. Ahí está ya cambiado. Y si se fijan, como lo tenemos todo formulado, ¿verdad? Entonces, él automáticamente va cambiando todo. Luego hay que agregar una hoja. Vamos a agregar una hoja acá. Y le vamos a colocar el nombre de comisiones. En esta hoja de comisiones vamos a crear una tabla donde debe de estar el nombre del vendedor en una sola celda. Entonces, eso es lo primero. O sea, vamos a unir. Vamos a poner acá. Tiene que estar el nombre del vendedor, dice, en una sola celda. Entonces, esta es una celda 9. Entonces vamos a vincular. Si se recuerdan, estuvimos vinculando el día de ayer. Entonces acá tenemos donde vamos a ir colocando el nombre del vendedor. Y me dice que tengo que poner en una sola celda el nombre y el apellido del vendedor. Entonces
para eso existe la función concatenar. Vamos a buscarlo en todo. Concatenar, o sea, vamos a unir dos celdas. Y como son dos celdas de texto, entonces me funciona excelentemente. Acá está la función concatenar. Y la descripción dice une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, le voy a dar a aceptar. Los argumentos que me pide es el texto 1. Me voy a ubicar en la hoja de abril. Voy a colocar el nombre. Y en el texto 2, si yo hago esto, si se fijan en la parte de abajo me sale cómo me quedaría, ¿verdad? No me deja espacio entre el nombre y el apellido. Entonces voy a colocar acá, ¿verdad? En el texto 2 voy a dejar nada más un espacio. Y en el texto 3, sí, ahí sí voy a poner el apellido. Y ahora sí, me sale el nombre, un espacio y el apellido. Y le doy a aceptar. Entonces, acá ya tengo concatenado, ¿verdad? O ya tengo unido el nombre con el apellido. Y como mis celdas están en una forma consecutiva o correlativa, pues yo simple y sencillamente voy a autorrellenar esta parte. Y ahí ya tengo los nombres de todos los vendedores unidos en una sola celda. ¿Sí? Entonces, recordemos, para poder dividir, ¿verdad? Para poder dividir el contenido de una celda, yo me voy a datos y acá tengo el texto en columnas y allí hago, ¿verdad? La selección de cómo yo tengo o cómo yo voy a especificar para que me divida esa información y ya me puede quedar dividida. Ahora, para hacer la operación contraria, para unirla, yo voy a utilizar la función concatenar. Entonces, y en la función concatenar, pues voy a seleccionar las celdas que necesito que me vayan quedando unidas dentro de una misma celda. Luego dice acá, tengo que agregar la comisión de abril. Vamos a poner aquí abril y la comisión de mayo. Mayo y abril. Entonces, igual, voy a vincular. Voy a buscar la comisión de abril de Claudia Andrade. La comisión la tenemos acá. Le damos enter. Y autorrelleno. Vamos a darle formato moneda. Y hago la misma operación para el mes de mayo. Solo que me voy a ubicar en la hoja de mayo. Me voy para acá. Me voy a la comisión. Y le doy enter. Y luego autorrelleno. Y ahí está. Si se fijan en la hoja de abril, como lo tenía, como la dupliqué, ¿verdad? El formato condicional, pues, se copió en la hoja duplicada. Pero como ya en la hoja duplicada de mayo fueron valores diferentes, en abril, pues, solamente tuve 2 buenas ventas, pero para mayo ya tuve 3 y fueron diferentes, ¿verdad? Igual que para los valores de la comisión, como yo tenía un parámetro para poder colocar el fondo, entonces acá tengo estos valores con el fondo rojo y para abril pues tengo estos otros. Entonces ahí es donde ustedes pueden ver la ventaja
de cuando se pueda, ¿verdad? Duplicar cierta información porque se copia todo el formato que ustedes hayan aplicado en una, se copia en el formato en el formato de la hoja que se vaya a duplicar. Entonces, en esta, aparte de hacer esto que ya hicimos, nos está pidiendo que calculemos de las comisiones cuáles fueron la mayor, cuál fue la menor, cuál fue el promedio y la sumatoria por mes. Entonces acá yo puedo calcular la sumatoria o el total, sería, ¿verdad? Total de comisiones. Y solo aplico la función sumatoria. Y copio la fórmula para la siguiente celda. Entonces tengo acá la sumatoria, el valor mayor, o sea, cuál fue la comisión mayor para cada mes, cuál fue la comisión menor para cada mes, es otro valor que me está pidiendo, y el promedio. Entonces, vamos a poner aquí comisión mayor, comisión menor, promedio. Ok, la comisión mayor la vamos a obtener mediante la función máximo. ¿Y de dónde la vamos a sacar? Del rango donde tengo las comisiones de cada vendedor. Le damos a aceptar y solo copiamos, ¿verdad? la misma función. Luego la comisión menor, utilizamos la función min. La tenemos en las últimas o recientes usadas. Y de igual forma que la máxima, solamente me pide un rango. Y luego el promedio, que me pide el rango, lo voy a establecer bien, que es el rango de las ventas de los vendedores. Y le doy a aceptar. Y acá ya tengo los valores que se me estaban pidiendo. Ahí está. Y con esto ya concluimos el ejercicio, ¿verdad? Donde utilizamos vínculos, donde utilizamos referencias relativas, referencias absolutas, utilizamos algunas fórmulas, utilizamos funciones y lo nuevo pues que se vio fue cómo pasar de texto, cómo convertir las letras en un texto a mayúsculas, cómo dividir el contenido de celdas, cómo unir el contenido de dos celdas y cómo dar formato, un formato condicional para poder establecer un color de fondo de un determinado rango de celdas. Sí, Wendy, lo voy a subir. Entonces, hoy sí,
Llegamos hasta acá. Para aquellos que no estuvieron, ¿verdad? Al principio hicimos para poder pasar texto a mayúsculas. Esta fue la forma en cómo lo realizamos a través de la función mayúscula. Ahí tenemos. Ok, jóvenes, llegamos hasta acá. ¿Preguntas? No, ingeniera, todo bien. Ok. Entonces, ahorita lo subo, Wendy, para que ya les quede. Ok, ahí está ya entonces. Pasen feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Gracias Gracias igual. igual. Feliz. Feliz noche. Feliz noche a todos.